Algunos momentos en la historia desafían toda lógica, como si la vida misma se negara a ser extinguida. Desde ejecuciones fallidas que dejaron a los condenados respirando bajo la soga, hasta sobrevivientes de balas y sentencias imposibles, estas historias revelan el lado más inquietante e inexplicable de la justicia. Lo que comenzó como un final anunciado, terminó en relatos tan fascinantes como aterradores. ¿Qué sucede cuando la muerte falla? Aquí están las formas más impactantes en que los condenados desafiaron su destino, dejando al mundo atónito. John Half-Hanged Smith. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar al borde de la muerte y regresar para contarlo? En la Inglaterra del siglo XVIII, John Smith, un hombre común de Yorkshire, se convirtió en una leyenda conocida como Half-Hanged Smith. Este título peculiar no era un mero sobrenombre, sino el reflejo de una experiencia única en la que la muerte y la vida se entrelazaron de forma extraordinaria. Smith, hijo de un agricultor, no tuvo una infancia particularmente privilegiada. Con el tiempo, el destino lo llevó por caminos oscuros, convirtiéndose en ladrón de casas en Londres, una actividad peligrosa que lo colocó directamente en el punto de mira de la justicia. En 1705, Smith fue arrestado por varios robos y condenado a la horca. Su ejecución estaba programada para la víspera de Navidad, en el notorio patíbulo de Tyburn, donde las ejecuciones públicas eran un espectáculo tanto para castigar como para entretener. En presencia de una multitud expectante, fue colocado en la horca, y el carro en el que estaba de pie fue retirado, dejando a su cuerpo colgado. Según los testigos, su cuerpo permaneció suspendido durante 15 largos minutos. Sin embargo, a diferencia de otros condenados, Smith no cedió. Algunos en la multitud, sintiendo compasión o simplemente queriendo prolongar el drama, pidieron que se le concediera un indulto. Increíblemente, su petición fue escuchada, y Smith fue descolgado. Aunque había pasado por lo que se consideraba una experiencia cercana a la muerte, Smith no se reformó. Continuó con su vida criminal, y tras ser arrestado nuevamente, fue llevado a juicio, donde el jurado decidió remitir su caso a los 12 jueces más altos de Inglaterra. Este tribunal lo absolvió, dándole una segunda oportunidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Fue arrestado una tercera vez, y esta vez parecía que no habría escapatoria. Pero, de nuevo, la fortuna estuvo de su lado. El fiscal murió inesperadamente antes del juicio, lo que resultó en su liberación. A lo largo de su vida, Smith demostró una capacidad inusual para evadir el destino que parecía inevitable. Finalmente, en 1727, a la edad de 66 años, fue arrestado por cuarta vez. Esta vez no hubo indulgencia. Fue sentenciado a ser deportado a Virginia, en las colonias americanas, donde su rastro se pierde en la historia. A pesar de esto, su legado perdura como un testimonio de las extrañas vueltas del destino y de cómo la vida puede desafiar nuestras expectativas de formas inimaginables. Susana Wenceslao Moguel Herrera. No nació para ser recordada como una leyenda, pero las circunstancias de su vida y su resistencia frente a la muerte la convirtieron en una figura extraordinaria de la Revolución Mexicana. Nacida en Yucatán en 1896, su juventud coincidió con uno de los periodos más tumultuosos de la historia de México. Durante la Revolución, muchos jóvenes como Susana se unieron a las filas de Pancho Villa, buscando un cambio en un país fracturado por la desigualdad y el poder centralizado. Sin embargo, este sueño de justicia social a menudo tenía un precio muy alto. En marzo de 1915, la suerte de Susana cambió para siempre. Fue capturada por las fuerzas constitucionalistas, conocidas como los federales, tras una derrota de las tropas de Villa. En un tiempo en que la guerra no daba tregua a los derrotados, Susana fue acusada de traición y condenada a morir sin juicio previo. El método elegido fue el pelotón de fusilamiento, una práctica común en esa época, diseñada para infligir un castigo rápido y ejemplar. Frente al pelotón, recibió 10 disparos en el cuerpo, todos dirigidos a sus órganos vitales. Para asegurarse de su muerte, un oficial disparó un último tiro de gracia directamente a su cabeza. Contra toda probabilidad, Susana no murió. Su cuerpo, que yacía entre los cadáveres de otros ejecutados, comenzó a mostrar signos de vida. En medio del caos, logró arrastrarse 3 cuadras hasta la iglesia de San Francisco, donde fue descubierta por un sacerdote.
Allí, fue atendida durante semanas hasta que su cuerpo comenzó a sanar. Este milagro de supervivencia no solo la salvó físicamente, sino que también la convirtió en un símbolo de resistencia. Su rostro, marcado de por vida por las cicatrices del fusilamiento, contó una historia de lucha y fortaleza que resonó mucho más allá de su tiempo. Tras su recuperación, Susana llevó una vida relativamente tranquila, alejándose de la guerra que casi le había costado la vida. Pero su historia no quedó en el olvido. William Duell. En el siglo XVIII, las ejecuciones públicas no eran solo un espectáculo, sino también un recordatorio sombrío de las consecuencias de quebrantar la ley. William Duell, un joven inglés de apenas 17 años, conoció de cerca esta realidad. En 1740, Duell fue acusado de complicidad en un brutal ataque a Sarah Griffin, quien fue asaltada y asesinada por un grupo de hombres. Aunque Duell no participó directamente en el acto violento, su implicación al proporcionar información sobre la ubicación de Griffin lo marcó como culpable. En una época en la que la justicia era implacable, el tribunal no tuvo en cuenta su juventud y lo sentenció a muerte por ahorcamiento. El 24 de noviembre de 1740, Duell fue llevado a Tyburn, el lugar habitual de las ejecuciones públicas en Londres. La multitud se reunió para presenciar cómo este joven pagaría con su vida. Tras los preparativos, Duell fue colgado y aparentemente todo procedió como de costumbre. Su cuerpo quedó suspendido durante 20 minutos antes de ser declarado muerto y retirado del patíbulo. Fue trasladado al quirófano de anatomía, donde su cadáver sería diseccionado para el estudio médico, una práctica común en ese entonces. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Mientras los cirujanos preparaban el cuerpo, uno de ellos notó que Duell comenzaba a respirar lentamente. Su ritmo cardíaco, aunque débil, era perceptible. Los médicos realizaron una sangría de emergencia para estabilizarlo, y para sorpresa de todos, Duell recuperó la conciencia. Aunque debilitado, pudo sentarse e incluso comenzó a hablar, mostrando una fortaleza física inusual, tras lo que debería haber sido una ejecución mortal. El incidente generó un gran revuelo entre el público y las autoridades. Duell fue devuelto a prisión, y su caso llegó a los oídos del monarca, quien decidió conmutar su sentencia por exilio. Fue enviado a Boston, Massachusetts, donde vivió el resto de su vida. Duell pasó de ser un joven condenado a un hombre que desafió la muerte, y logró sobrevivir gracias a una combinación de suerte y la intervención médica de la época. Alireza M. En el año 2013, en Irán, un hombre identificado como Alireza M. se encontró en el centro de una de las historias más impactantes relacionadas con ejecuciones fallidas. Condenado a muerte por tráfico de drogas, su destino parecía estar sellado. Las estrictas leyes iraníes contra el narcotráfico dejaban poco margen para la clemencia, y Alireza, como tantos otros, fue sentenciado a la horca. El 9 de octubre de ese año, al amanecer, fue llevado al patíbulo en la prisión de Boynur, al norte del país, para cumplir con su sentencia. El procedimiento fue brutalmente eficiente. Alireza fue colgado y permaneció suspendido durante 12 minutos. Los médicos presentes certificaron su muerte y su cuerpo fue trasladado a la morgue para ser recogido por su familia. Hasta ese momento, parecía que la historia de Alireza no sería diferente de la de cientos de otros condenados en Irán cada año. Sin embargo, al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Mientras un trabajador de la morgue preparaba el cuerpo, notó algo extraño. Una fina capa de condensación se formaba dentro del plástico que envolvía el cadáver. Intrigado, revisó más de cerca y descubrió que Alireza estaba respirando. El hombre fue trasladado de inmediato al hospital Imam Ali, donde los médicos trabajaron para estabilizarlo. La noticia de su supervivencia se extendió rápidamente, atrayendo la atención internacional. Aunque las leyes iraníes son claras al respecto, indicando que una sentencia de muerte no se considera cumplida si el condenado sigue vivo, este caso despertó un intenso debate ético. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, denunciaron la intención del gobierno iraní de proceder con una segunda ejecución, calificándola de cruel e inhumana. Mientras Alireza se recuperaba, su caso llegó nuevamente a los tribunales. Los jueces determinaron que, aunque sobrevivió, la sentencia original aún debía cumplirse.
Sin embargo, la presión internacional y las críticas crecientes finalmente influyeron en las autoridades. Contra todo pronóstico, Alireza fue indultado, convirtiéndose en un símbolo tanto de la resiliencia humana como de las fallas en los sistemas de justicia. Tras su liberación, Alireza desapareció de la esfera pública, probablemente para evitar la atención mediática. Aunque no se sabe mucho sobre su vida después del indulto, su caso sigue siendo un recordatorio de cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, pueden surgir oportunidades inesperadas. Zulaikha Khadkoda. En 1997, Zulaikha Khadkoda se encontró atrapada en el cruel sistema de justicia de Irán. Acusada de relaciones extramatrimoniales, fue rápidamente condenada a muerte por lapidación, una de las formas más brutales de ejecución. En este método, la persona es enterrada hasta la cintura, hasta el pecho en el caso de las mujeres, y atacada con piedras que no deben ser lo suficientemente grandes para matar de inmediato, prolongando el sufrimiento de la víctima. Khadkoda fue llevada a un campo en su pueblo y semienterrada mientras los partidarios del régimen islamista y algunos habitantes locales se preparaban para lanzarle piedras. El castigo comenzó con violencia y precisión. Cada impacto causó heridas graves en su rostro y cabeza, mientras que su cuerpo apenas podía moverse dentro de la zanja. Sin embargo, los habitantes del pueblo, horrorizados por la escena, intervinieron. Algunos comenzaron a apartar a los verdugos, mientras otros desenterraron rápidamente a Khadkoda y la trasladaron al hospital más cercano. A pesar de sus heridas graves, logró sobrevivir a este castigo extremo. La noticia de su supervivencia se difundió rápidamente, y su caso provocó indignación tanto dentro como fuera de Irán. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Según la ley iraní, si una persona condenada a muerte por lapidación logra escapar o sobrevivir al castigo, se le otorga el indulto. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse sobre que las autoridades locales todavía planeaban castigarla nuevamente. Esto desató una campaña internacional de derechos humanos que exigía la libertad definitiva de Khadkoda. Organizaciones como Amnistía Internacional intervinieron, publicando cartas y denuncias para salvarla. En noviembre de 1997, Khadkoda fue finalmente liberada después de que las autoridades cedieran a la presión internacional. Anne Green. Era una sirvienta en la Inglaterra del siglo XVII, cuya vida parecía destinada a la oscuridad hasta que el destino la colocó en una de las historias más increíbles de su tiempo. Trabajaba en la casa de Sir Thomas Reed en Oxfordshire y a los 22 años quedó embarazada de su nieto adolescente, Geoffrey Reed. La relación, que Anne alegaba había sido fruto de la seducción y no de su consentimiento pleno, la colocó en el centro de un escándalo. Trágicamente, sufrió un aborto espontáneo a las 17 semanas de gestación, pero cuando intentó ocultar el feto, fue acusada de infanticidio. En 1650, Anne fue llevada a juicio y condenada a morir en la horca. La sentencia se ejecutó el 14 de diciembre de ese mismo año. En la prisión de Oxford, Anne fue colgada mientras la multitud observaba. Algunos amigos, queriendo acelerar su muerte, tiraron de sus piernas, y un soldado golpeó su pecho con un mosquete para garantizar el desenlace. Su cuerpo fue dejado colgando durante 30 minutos antes de ser declarado muerto. Sin embargo, cuando fue llevada al quirófano de anatomía para ser disecada, los médicos notaron que su cuerpo mostraba signos de vida. El pulso de Anne era débil pero perceptible. En un esfuerzo por reanimarla, los médicos realizaron varios procedimientos, incluido el uso de un enema de humo de tabaco, una práctica común en la época. Sorprendentemente, Anne comenzó a respirar y a moverse. En menos de un día, estaba consciente y hablando. El caso de Anne generó una conmoción inmediata. Fue considerada un acto de intervención divina y como resultado, su sentencia fue revocada. Anne vivió el resto de su vida en libertad, casándose y teniendo 3 hijos. Su historia se convirtió en un ejemplo temprano de cómo la medicina podía desafiar la muerte. Willie Francis. En 1946, Willie Francis, un joven afroamericano de 17 años, se convirtió en el protagonista de una de las historias más impactantes relacionadas con la silla eléctrica. En el contexto de la segregación racial en Luisiana, Estados Unidos, Francis fue acusado de asesinar a Andrew Thomas, un farmacéutico blanco. El juicio estuvo plagado de irregularidades.
Francis no recibió una defensa adecuada, las pruebas eran débiles y su confesión fue obtenida bajo coacción. A pesar de todo esto, fue condenado a muerte y sentenciado a la silla eléctrica. El 3 de mayo de 1946, Willie fue llevado al patíbulo, donde la silla eléctrica portátil, conocida como Gruesome Gertie, estaba preparada para ejecutarlo. Los testigos, entre ellos guardias y oficiales, observaron cómo colocaban a Francis en la silla y le ajustaban los electrodos. Sin embargo, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Cuando se activó la corriente, algo salió terriblemente mal. En lugar de ser fulminado, Willie comenzó a gritar bajo la capucha de cuero: «¡Quítenmela! ¡Déjenme respirar!». La corriente, insuficiente para matarlo, dejó a Francis aturdido pero vivo. Este fracaso se debió a un error en la instalación de la silla, atribuible a un guardia borracho que había supervisado su ensamblaje. El incidente generó indignación y abrió un debate legal y ético en todo el país. Los abogados de Francis, liderados por Bertrand de Blanc, argumentaron que someterlo a una segunda ejecución violaba la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. El caso llegó hasta la Corte Suprema, pero en una decisión dividida, el tribunal falló en contra de Francis, permitiendo que la ejecución se repitiera. Doyle Lee Hamm. En febrero de 2018, Doyle Lee Hamm, un hombre de 60 años en el corredor de la muerte de Alabama, se enfrentó a una de las ejecuciones más controvertidas de la historia reciente. Hamm había sido condenado a muerte en 1987 por el asesinato de Patrick Cunningham durante un robo. Sin embargo, para cuando se programó su ejecución, sufría de cáncer linfático y craneal, lo que complicó enormemente el procedimiento planeado de inyección letal. La noche de su ejecución, el personal penitenciario intentó durante 2 horas y media encontrar una vena adecuada para administrar los químicos letales. Hamm, debilitado por su condición médica, fue perforado repetidamente en los brazos, las piernas y la ingle. La búsqueda desesperada de una vena utilizable causó un dolor extremo y dejó su cuerpo cubierto de hematomas. Finalmente, los verdugos abandonaron el intento, declarando la ejecución fallida. El caso de Hamm atrajo atención internacional, con activistas de derechos humanos denunciando el trato inhumano al que fue sometido. Sus abogados presentaron demandas legales argumentando que un segundo intento de ejecución violaría la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Tras negociaciones legales, el estado de Alabama llegó a un acuerdo con Hamm, garantizándole que no se llevaría a cabo otra ejecución. Hamm pasó el resto de su vida en prisión, donde murió en 2020 debido a complicaciones relacionadas con su cáncer. Su caso sigue siendo un recordatorio de los desafíos éticos y prácticos asociados con la pena de muerte, especialmente en situaciones donde las condiciones médicas hacen que su implementación sea extremadamente problemática. Doyle Lee Hamm es uno de los pocos casos documentados en Estados Unidos donde una ejecución por inyección letal falló. Su caso fue citado en debates legales para cuestionar la efectividad y la humanidad de este método de ejecución. Rommel Broom, condenado a muerte por el secuestro, violación y asesinato de una adolescente de 14 años en Ohio, pasó décadas en el corredor de la muerte, enfrentándose al peso de sus crímenes. Sin embargo, su caso no solo sería recordado por la gravedad de sus acciones, sino por una ejecución fallida que lo colocaría en el centro de un intenso debate ético y legal. El 15 de septiembre de 2009, después de años de apelaciones, el estado de Ohio programó su ejecución por inyección letal. Esa tarde, Rommel fue conducido a la cámara de ejecución y colocado en una camilla, donde los verdugos comenzaron el procedimiento. Lo que siguió fue una serie de intentos fallidos para encontrar una vena adecuada para la administración de los químicos letales. Durante 2 horas, el equipo intentó insertar agujas en sus brazos, piernas e incluso en la ingle, pero sin éxito. Broom soportó el dolor físico y emocional mientras el proceso se alargaba, hasta que finalmente se ordenó suspender la ejecución. La experiencia dejó cicatrices físicas y emocionales en Broom, quien posteriormente relató el dolor y la humillación que sufrió ese día. Su defensa argumentó que someterlo a una nueva ejecución violaría la prohibición de castigos crueles e inusuales en la Constitución de los Estados Unidos. El caso llegó a la Corte Suprema de Ohio, pero los jueces fallaron en su contra, permitiendo que se programara una nueva ejecución. Sin embargo,
Esa segunda ejecución nunca ocurrió. Broom murió en 2020 debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19, mientras seguía en prisión. Su caso se convirtió en un símbolo de las fallas en el sistema de inyección letal y planteó preguntas importantes sobre la ética de someter a alguien a múltiples intentos de ejecución. John Babicombe Lee. En la Inglaterra victoriana, John Babicombe Lee se convirtió en el hombre que no podía ser ahorcado. En 1884 fue acusado del asesinato de su empleadora, Emma Keyes, una anciana acaudalada que vivía en Devon. Aunque las pruebas contra Lee eran circunstanciales y la defensa que recibió fue inadecuada, fue condenado a muerte. Su ejecución estaba programada para el 23 de febrero de 1885 en la prisión de Exeter. Ese día, Lee fue llevado al patíbulo. Los verdugos colocaron la soga alrededor de su cuello y accionaron la palanca para abrir la trampilla del cadalso. Sin embargo, el mecanismo no funcionó. Lo intentaron una segunda vez y nuevamente, la trampilla no se abrió. Tras revisar y ajustar el dispositivo, lo intentaron una tercera vez, pero con el mismo resultado. Finalmente, las autoridades decidieron suspender la ejecución, argumentando que era una voluntad divina que el hombre no muriera. El caso de Lee generó un enorme revuelo en toda Inglaterra. Su sentencia fue conmutada por cadena perpetua y pasó más de 20 años en prisión antes de ser liberado en 1907. Pasó el resto de su vida en anonimato, aunque su historia continuó fascinando al público y se convirtió en un símbolo de los caprichos de la justicia y el destino. Los registros históricos indican que después de los fallos consecutivos en la ejecución de John Lee, se probó el mecanismo del cadalso con sacos de arena y funcionó perfectamente. Esto fortaleció la creencia de que su supervivencia era un acto de intervención divina. Mohamed Ali-Reza, un hombre acusado de tráfico de drogas en Irán, fue condenado a muerte en 2013 bajo las estrictas leyes del país. Estas regulaciones, consideradas entre las más duras del mundo, no dejaban espacio para clemencias o apelaciones extensas. Tras su juicio, se determinó que Ali-Reza debía ser ejecutado en la horca, y el 9 de octubre de ese mismo año, se programó su sentencia en la prisión de Bognurt, ubicada en la provincia de Khorasan. En el día señalado, Ali-Reza fue llevado al patíbulo al amanecer. Las autoridades ajustaron la soga a su cuello y retiraron la plataforma que lo sostenía, dejando su cuerpo suspendido durante 12 minutos. Los médicos presentes en la ejecución confirmaron su muerte, como era de rigor. Su cuerpo fue descolgado y trasladado a la morgue, donde sería entregado a su familia. Parecía que este era el final de una historia más de la dura justicia iraní. Sin embargo, al día siguiente, ocurrió algo extraordinario. Cuando un trabajador de la morgue comenzó a preparar el cuerpo de Ali-Reza, notó que había algo extraño. Una fina capa de condensación se había formado dentro del plástico que cubría su cuerpo, un signo inequívoco de que estaba respirando. Alarmado, revisó los signos vitales del hombre y descubrió que, de alguna manera, seguía vivo. Fue trasladado inmediatamente al hospital Imam Ali, donde un equipo médico trabajó para estabilizarlo. Contra todo pronóstico, Ali-Reza recuperó la conciencia días después. La noticia de su supervivencia provocó una avalancha de críticas internacionales. En Irán, la ley estipula que, si un condenado a muerte sobrevive a una ejecución, la sentencia puede repetirse, ya que la justicia no se considera cumplida hasta que la persona fallezca. Este principio generó un intenso debate ético, no solo en Irán, sino también en la comunidad internacional. Grupos de derechos humanos y organizaciones como Amnistía Internacional intervinieron para exigir que Ali-Reza no fuera ejecutado nuevamente, argumentando que un segundo intento violaría los principios básicos de humanidad. Tras semanas de presión y controversia, las autoridades iraníes decidieron otorgarle un indulto, y Ali-Reza fue liberado. Su historia se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema de ejecución en Irán y en un recordatorio de cómo la resistencia humana puede desafiar incluso las circunstancias más extremas. Eva Dugan. En 1927, el estado de Arizona fue testigo de una ejecución que sacudió los cimientos de su sistema judicial y marcó un precedente en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos. Eva Dugan, una mujer de 52 años, fue acusada del asesinato de Andrew Mathis, un rico ranchero para quien trabajaba como ama de llaves. Mathis había desaparecido repentinamente, y su cuerpo fue encontrado más tarde enterrado en su propiedad.
Dugan fue arrestada después de vender su automóvil, lo que levantó sospechas sobre su participación en el crimen. Durante el juicio, Dugan mantuvo su inocencia, pero el jurado no se dejó convencer. Fue condenada a muerte por ahorcamiento, convirtiéndose en la primera mujer en recibir esta sentencia en el estado de Arizona. La ejecución estaba programada para febrero de 1930. Aunque los medios y el público estaban fascinados por el caso, la notoriedad de Dugan no mitigó la gravedad de su sentencia. El 21 de febrero de 1930, Dugan fue llevada al patíbulo en la prisión estatal de Arizona. Vestida con un sencillo vestido negro, mostró una valentía estoica frente a su destino. Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso rápido, se convirtió en una escena macabra que dejó impactados a los testigos. Cuando se accionó la palanca y la trampilla se abrió, la caída fue tan brusca que el cuerpo de Dugan quedó decapitado. Su cabeza rodó por el suelo frente a la horrorizada multitud, incluyendo periodistas y algunos ciudadanos que habían acudido a presenciar el evento. Este incidente provocó un debate nacional sobre los métodos de ejecución. La decapitación accidental de Dugan llevó a que Arizona abandonara el ahorcamiento como método de ejecución y adoptara la cámara de gas como una alternativa más humana. Este cambio subrayó la necesidad de reformar el sistema de ejecuciones y marcó un punto de inflexión en la historia de la pena capital en Estados Unidos.